A todos nos gusta ver un buen trabajo detectivesco y podemos estar de acuerdo en que resolver acertijos es muy satisfactorio. Pero el mundo está lleno de misteriosos acertijos que han confundido a la gente común y desconcertado a detectives durante décadas. Hoy entraremos a una lista de las personas más misteriosas que jamás hayan existido. Tal vez hayas oído hablar de algunas de estas personas, pero de otras no sabemos ni su nombre. Cuéntanos, ¿cuál es la persona más misteriosa que conoces? Comparte esa historia en los comentarios a continuación y tal vez puedas convertir esa historia en un video. Conde Saint-Germain. Saint-Germain fue un hombre que vivió su vida al máximo. Trabajó como músico, artista y científico, pero era considerado un hombre muy misterioso. La gente sospechaba tanto de él que incluso había rumores de que no era más que un estafador. Viajó por todo el mundo y se decía que era polaco, español, inglés y en última instancia solamente un caballero común. Sin embargo, nadie supo su origen exacto ni cómo llegó a tener tanto éxito a lo largo de su vida. Aunque se casó con una mujer rica, nunca sentó cabeza. Saint-Germain robó la mayor parte de sus valiosas joyas y huyó a Constantinopla. Después de su huida, sus conocidos perdieron contacto con él y nunca más se le volvió a ver. Nadie sabe dónde terminó al final o qué hizo con el resto de su vida. Sin embargo, considerando cuánto dinero ganó robando joyas, es posible que no necesitara volver a trabajar nunca más. La persona que visitó a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor famoso y talentoso que murió hace más de un siglo. El estadounidense es conocido por cuentos como El gato negro o El corazón traicionero. También escribió poemas como El cuervo, Annabel Lee, Solo y Las campanas. Cada año en el cumpleaños de Poe, el 19 de enero, llega un visitante misterioso y coloca una botella de vino y flores frente a su tumba. Se cree que las rosas estaban destinadas a honrar a 3 personas: Poe, su esposa Virginia y su suegra Maria Clem. No se sabe si es un hombre o una mujer, ya que siempre se cubre la cara cuando pasa por ahí. La persona siempre vestía un sombrero negro y un abrigo negro, y rindió homenaje al escritor fallecido durante más de 60 años, dejando rosas y vino cada año entre 1949 y 1999. No sabemos qué pasó con este misterioso desconocido ni por qué dejó de visitar tan repentinamente, pero la mayoría de la gente cree que esta persona probablemente falleció. Kaspar Hauser. Cuando era niño, a Kaspar Hauser lo mantuvieron alejado del público y del aire libre todo el día y toda la noche. No se le permitía socializar con nadie. Se cree que fue secuestrado y que podía estar emparentado con el príncipe heredero de Baden. Finalmente fue liberado del cautiverio en 1828, pero ya no era la persona que solía ser. Hauser vio la luz por primera vez el 26 de mayo de 1828 en Nuremberg cuando tenía 16 años. Parecía tener una discapacidad mental y luchaba para completar las actividades diarias más básicas. No sabemos si había nacido así o si simplemente había sido víctima de su abuso y esto fue el resultado de haber estado encerrado durante más de una década. Dijo que lo retuvieron en una habitación cuando estaba oscuro y que solo le dieron pan y agua. En 1923 se publicó el libro Kaspar Hauser, su vida, su historia y la evidencia de sus orígenes nobles, y contaba la historia de la vida del joven y cómo se convirtió en víctima durante su juventud. El hombre de la máscara de hierro. En 1703, el rey Luis XIV ordenó encerrar a un hombre en la Bastilla. Lo extraño es que nunca nadie vio su rostro, porque estuvo cubierto con una máscara todo el tiempo. Él mismo no permitió que nadie más lo viera ni se acercara, excepto el gobernador, con quien quería reunirse. Después de su muerte, todas sus pertenencias fueron quemadas, y nadie nunca vio su rostro. El autor Alexandre Dumas utilizó su historia como inspiración para la novela Le Vicomte de Bragelonne. En 1988 se estrenó una película titulada El hombre de la máscara de hierro.
protagonizada por Leonardo DiCaprio, John Malkovich y Gerard Depardieu. Todavía al día de hoy, no sabemos mucho sobre este hombre misterioso. Su historia sigue siendo tan misteriosa hoy como lo fue hace tantos años, y gente de todo el mundo se pregunta aún qué pasó realmente con este hombre misterioso. Fulcanelli. El alquimista y autor esotérico francés conocido por el público como Fulcanelli era considerado un personaje sumamente misterioso. Se dice que formaba parte de un grupo que sentó las bases para el desarrollo de armas nucleares en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La historia más extraña fue que a medida que envejecía parecía más joven día con día. Así fue como se ganó el apodo de El Alquimista. El consumado escritor ha publicado obras como El misterio de las catedrales y la interpretación esotérica de los símbolos herméticos de la gran obra, así como Moradas de los adeptos, simbolismo hermético en la realidad concreta del arte sagrado de la gran obra. Si bien su nombre e historias son muy conocidas, apenas sabemos nada sobre este autor misterioso o cómo seguía luciendo tan joven a pesar de su avanzada edad. Shoshani. Shoshani, también conocido como Shoshani, fue un conocido maestro judío que enseñó ciencias, matemáticas y el Talmud. Aún así, nadie sabía nada sobre su origen exacto. No escribió ningún libro o artículo de ningún tipo, pero sus alumnos lo llamaban maestro. El escritor rumano-estadounidense Elie Wiesel describió su primer encuentro con Shoshani en 1947, en el libro Legends of Our Times. Lo describe como sucio, peludo y feo, entre otras cosas insultantes. A pesar de su estatus con sus estudiantes, fue repetidamente abusado verbalmente y menospreciado por quienes lo rodeaban. Aún así, las lecciones que dejó atrás en la mente de sus alumnos vivirán para siempre. Se cree que es uno de los maestros judíos más influyentes de la historia moderna. Gil Pérez. En México, allá por 1593, apareció un hombre misterioso llamado Gil Pérez. El hombre se hizo conocido por sus superpoderes. Entre otras cosas, el hombre apareció un día en México vestido con ropa militar. Afirmó que necesitaba regresar a su hogar en las Filipinas y que había estado allí instalado con el ejército español. Sin embargo, no tenía idea de cómo había terminado repentinamente en México o por qué estaba ahí en primer lugar. Estaba parado en una multitud de personas, confundido y desorientado, pero su nueva y extraña vida apenas comenzaba. En poco tiempo, informaba a los locales sobre eventos futuros que aún no habían ocurrido. Contó historias a los mexicanos de los lugares que había visitado, y ellos reportaron que él podía viajar entre países instantáneamente. También profetizó la muerte del gobernador mexicano Gómez Pérez Dasmariñas, poco antes de su muerte el 25 de octubre. Contó la historia de la muerte del gobernador el 24 de octubre, pero los lugareños rápidamente le recordaron que el 25 de octubre aún no había llegado. Sin embargo, el día siguiente, tal como lo había profetizado Gil Pérez, el gobernador perdió la vida. Sin embargo, los residentes de México no se enterarían de esto de inmediato. La historia fue confusa para la policía local, por lo que Gil fue acusado de deserción y brujería y fue arrestado de inmediato. No fue hasta 2 meses después que un barco de Manila entró al puerto mexicano y se confirmó la noticia del asesinato del gobernador Dasmariñas, lo que demuestra que el hombre en efecto había predicho el futuro. Uno de los tripulantes del barco informó que había visto a Gil Pérez solo un par de días antes. No podía explicar cómo el hombre había terminado en México en tan poco tiempo. En consecuencia, Pérez fue puesto en libertad, regresó a su tierra natal y trabajó allí como guardia de seguridad por el resto de su vida. La razón por la que este caso es tan misterioso es que no se explica cómo Pérez pudo conocer los detalles del asesinato del gobernador días antes de que ocurriera. En ese momento habría tomado más de 2 meses viajar de Filipinas a México, por lo que no había forma de que el hombre hubiera sido visto en Filipinas el 23 de octubre, pero hubiera llegado a México para el 24. Su historia continúa atormentando a los investigadores hasta el día de hoy. La Dama Babushka. En 1963, John F. Kennedy fue asesinado en la parte trasera de su automóvil mientras viajaba en un desfile. Nueva información sobre este caso continúa saliendo a la luz y todo el tiempo se lanzan nuevas películas sobre su asesinato.
Cerca del lugar donde Kennedy fue asesinado, la policía notó a una mujer conocida como la Dama Babushka. La dama usaba el cabello recogido utilizando una babushka. Ella sostenía una cámara y parece haber capturado la única grabación conocida del asesinato de JFK, aparte de la publicada por la policía. Si esto es cierto, probablemente capturó un segundo ángulo del evento que podría comprobar de una vez por todas quién cobró la vida del presidente. Durante años ha habido múltiples teorías sobre quién podría ser el responsable, ya que la mayoría de los estadounidenses no aceptan la teoría oficial de que su muerte fue perpetrada por Lee Harvey Oswald. Nunca se encontró a la Dama Babushka ni su película. Para hacer esta historia aún más extraña, cuando se disparó contra el presidente, la mayoría de los que estaban cerca se agacharon y corrieron. Sin embargo, la Dama Babushka permaneció tranquila y quieta. Ella se quedó allí filmando en silencio el asesinato mientras ocurría. Hubo rumores de que ella sabía sobre el asesinato antes de que sucediera y que pudo haber estado trabajando junto con el gobierno ruso, trayendo evidencia en video de su asesinato como prueba de un trabajo bien hecho. Dan Cooper. Dan Cooper, conocido como D.B. Cooper, era el tipo de hombre que usaba su educación profesional a su favor. Secuestró un avión y pidió un rescate de aproximadamente $200,000. Luego se lanzó en paracaídas del avión el 24 de noviembre de 1971. La policía no pudo rastrearlo, pero usó el efectivo que le dieron para tratar de determinar su ubicación después de que aterrizara. El FBI no cree que Cooper haya sobrevivido a la caída, aunque esta teoría nunca se ha confirmado. Los investigadores dicen que no era un paracaidista experto, ya que saltó por encima de los 5,000 pies en condiciones climáticas peligrosas. Sumado a esto, no contaba con la indumentaria adecuada para un aterrizaje seguro. Según el FBI, Cooper llevaba pantuflas y una gabardina y saltó a un área boscosa por la noche mientras llovía con vientos de 200 kilómetros por hora. Hasta la fecha, el caso no se ha resuelto por completo y todavía se considera uno de los casos penales más desconcertantes de todos los tiempos. Los niños verdes de Woolpit. En el siglo XII, 2 niños de piel verde fueron vistos en Woolpit, un pueblo del condado inglés de Suffolk. Después de aprender el idioma inglés, los niños dijeron que eran de la tierra de San Martín, donde no vieron el sol durante muchos años. Cuando se les preguntó dónde estaba esta tierra, los niños no pudieron responder. Sin embargo, sí dijeron que creían en Jesucristo y que hay iglesias en su tierra natal. Sin embargo, ellos no sabían acerca del bautismo. Una interpretación moderna de la historia dice que los niños pudieron haber sido envenenados con arsénico en algún momento de su juventud. El envenenamiento con arsénico puede causar una decoloración severa de la piel, pero no sabemos cómo esto llevó a 2 niños a afirmar que eran de un pueblo que no existía. La historia detrás de los niños verdes de Woolpit nunca se ha resuelto. Amelia Earhart. Más de 80 años después de la desaparición de Amelia Earhart, historiadores y exploradores aún intentan esclarecer la extraña desaparición de la joven piloto estadounidense. Earhart había roto barreras sociales y se había convertido en la primera mujer en volar a través del Atlántico cuando ella y su navegante Fred Noonan despegaron en un vuelo alrededor del mundo en 1937. Habían completado unos 2/3 de su viaje cuando las cosas empezaron a empeorar. Se quedaron sin combustible y desaparecieron en algún lugar del Pacífico el 2 de julio de 1937. Los rescatistas buscaron a la pareja durante unas 2 semanas, pero nunca encontraron a Earhart y a su acompañante. En 1939, a pesar de la falta de pruebas, Earhart fue declarada muerta por orden judicial. Se rumorea que pudo haber sido capturada por otro país y tomada prisionera, pero no lo sabemos con certeza. Se han publicado varias fotos y pruebas a lo largo de los años que pretenden explicar dónde pudo haber terminado, pero su caso nunca se resolvió. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos.